Bien, buenas tardes. ¿Cómo están, muchachos? ¿Me escuchan? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, profesor, si se lo escucha. Ok, bueno. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, están recién conectándose. Veo recién a 3. A Carlos, a María y a Wilson. Ok. Bien, muchachos, ¿me escuchan? ¿No? Bien, entonces, como ustedes ya saben, conocen, estamos en la en la semana número 10. ¿Es así, Carlos? A ver, ¿me confirmas en qué semana estamos? Estamos en la semana 10, ¿no? Creo que sí, profesor. No te escucho. Sí, profesor, estamos en la semana 10. Sí, efectivamente, muy bien. Sí, pues, ¿no? Entonces, acá tenemos el sílabo en la semana 10, dice supervisión de avance, asesoría de informes de investigación. Quedamos en que hoy día, de todas maneras, me tenían que ya mostrar, no sé si podemos compartir pantalla, ¿no? Su Word, ¿no? El avance de su Word. Seguramente ya muchos de nosotros estamos terminando el capítulo 3, eso espero, ¿no? Porque en realidad ya deberíamos estar por ahí, ¿no? Y ya para ver el capítulo 4, ¿no? En el caso de estudio de mejora y en el caso de viabilidad, pues pasaría al capítulo 6. Por lo tanto, antes de que puedan mostrarme nada, vamos a ver esos capítulos, ¿ya? Entonces vamos a compartir pantalla. Acá tengo... bien, acá tengo el esquema de estudio de mejora. Entonces vamos al capítulo 3, es lo que estamos desarrollando actualmente, ¿no? Que ya ustedes saben que lo hemos adaptado. Y el capítulo 4 lo tenemos ahí, corresponde a aspectos económicos y financieros. Si no me equivoco, esa misma estructura, a ver, vamos a verificar, corresponde a viabilidad. Vamos a ver. Acá tenemos viabilidad también. Entonces vamos al capítulo 4. A ver, viabilidad. Estudios de viabilidad. Capítulo 6. Aspectos económicos y financieros, efectivamente, ¿no? Entonces, si nosotros observamos, vamos a ver, vamos a comparar. Ahora que tenemos mejora, vamos a comparar y bueno, y prácticamente es lo mismo, ¿no? ¿Ok? Bien. Entonces tiene la misma estructura en ambos casos. Por lo tanto, vamos a trabajar. Entonces, mejora. Bien. Ok, entonces les voy a darles, digamos, de alguna forma las indicaciones de cómo vamos a ir ya para los que ya seguramente han avanzado el capítulo 3 y ya necesitan ir avanzando el capítulo 4. Vamos a dar las pautas necesarias para poder desarrollar este capítulo. ¿Ok? Bien, dentro de la estructura del capítulo 4 tenemos, bueno, el capítulo se denomina aspectos económicos financieros. El punto número 1 corresponde a presupuesto y financiamiento de inversiones y capital de trabajo inicial. Presupuesto de ingresos y egresos. Análisis de riesgo, bueno, este es opcional.
extracto de resultados y extracto de flujo de fondos. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer acá es, digamos, acá igual vamos a tener, por ejemplo, unos tres ítems, ¿no? Uno, en lo que es lo que corresponde al presupuesto y financiamiento de inversiones, se refiere básicamente para los que están haciendo mejora, es decir, cuánto es el monto que se está invirtiendo, ¿no?, en la mejora. O sea, tenemos que hacer un presupuesto, no un presupuesto ya, sino tenemos que hacer un cuadro de inversiones, ¿no?, en la que tenemos que hacer un listado, ¿no?, para determinar cuánto ha sido la inversión que se ha incurrido en la mejora. O sea, para los que están haciendo mejora, ¿ya? Solamente vamos a hacer un cuadro donde se tenga, pues, todos los gastos, ¿no?, o costos que se ha incurrido en realizar la mejora, ¿ya? En el caso de viabilidad sí cuenta todo este ítem completo, es decir, en el caso de María Elena, por ejemplo, ella sí tiene que hacer lo que es un cuadro, lo que es inversiones, se refiere básicamente a todos los activos, ¿no?, maquinarias, equipos, o sea, justamente para eso ella está armando sus cuadros en el capítulo anterior, y determinar el capital de trabajo, ¿no?, inicial. Por eso dice acá capital de trabajo inicial. ¿Ok? Entonces, esa va a ser la diferencia entre lo que es estudio de mejora y lo que es el estudio de viabilidad. Entonces, en viabilidad, Marianela tiene que construir un cuadro, ¿no?, que corresponde a lo que son inversiones y otro cuadro de capital de trabajo. Eso lo vamos a ver más específicamente para ella más adelante. Ahorita vamos a centrarnos en lo que es, por ejemplo, el estudio de mejora, ¿no?, en la que está, digamos, de los 8, 7 están haciendo estudio de mejora. Entonces, en el caso de estudio de mejora, solamente vamos a hacer un cuadro donde tendremos que considerar toda la inversión realizada para hacer el estudio de mejora. Luego de eso, no, este segundo ítem dice presupuestos de ingresos y egresos adicionales. Esto va a ser Marianela, nosotros no. Lo que vamos a hacer es determinar, o sea, nosotros sí, como punto número 2, vamos a hacer, los que están haciendo mejora van a hacer, van a determinar la utilidad, es decir, el beneficio que ha generado la empresa, ¿ya? Por ejemplo, a ver, si estamos diciendo vamos a mejorar la productividad, entonces si mejoró la productividad, ahí tenemos que cuantificar en términos monetarios cuánto fue esa mejora por cada periodo. Generalmente podemos utilizar periodos mensuales, es decir, podemos tomar 6 periodos o podemos tomar 12 periodos. Es simplemente hacer una proyección, porque datos reales no vamos a tener, pero tenemos que hacer una proyección para saber cuánto fue el beneficio. El beneficio me refiero a la diferencia, pues, es decir, si antes yo, vamos a decir, producía 100 carpetas por día, pues ahora, luego de la mejora, estoy produciendo 120 carpetas por día, ¿no? Implica que ahí hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia. Entonces, esa diferencia se supone que es producto de la mejora. Esa diferencia, ¿no?, significa una utilidad, ¿no? Significa un beneficio para la empresa. Esa utilidad, ese beneficio que se ha generado es lo que tenemos que cuantificar por cada periodo, ¿ok? Y eso nos va a servir como un flujo de fondos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque nosotros, o sea, para trabajar un flujo de fondos o un flujo de caja, como se llama, tendríamos que tener, digamos, acceso al estado de resultados, ¿no? Salvo que por ahí tengamos esto.
no sé hasta qué punto podría ser posible, de que podamos tener el estado de resultados de la empresa. Es decir, el estado de ganancias y pérdidas antes y el estado de ganancias y pérdidas después de la mejora. Por ahí me parece un poco complicado este tema, ¿no? Sí, conseguir los estados de resultados. Pero lo que sí podemos hacer es determinar el beneficio, ¿no? Y hacer una proyección para 12 meses y con el monto de inversión, eso va a ser nuestro flujo de caja en todo caso, ¿ya? Y con eso ya tendríamos, por ejemplo, el capítulo 4. ¿Para qué? Para pasar al capítulo 5 en que ya tendríamos que hacer el cálculo de los ratios, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, uno de los ratios es el costo-beneficio. Podríamos tener ahí, por ejemplo, el VAN, el valor actual neto, la tasa interna de retorno, ¿no? Que podrían ser los indicadores que nos pueden, que nosotros podemos considerar en el capítulo 5, ¿ya? Y con eso tendríamos esos dos capítulos, ¿no? Y para eso más o menos quiero mostrarles, ahí he estado viendo, hay a manera de ejemplo, a manera de modelo, para que ustedes tomen como referencia, o por lo menos tengamos una idea más clara, ¿no? De cómo podemos hacer. Me estoy refiriendo básicamente a todos los que están haciendo estudio de mejora, ¿no? A ver si por acá tengo un ratito, vamos a ver. Ok, acá tengo, por ejemplo, de un trabajo que se ha hecho, que más o menos justamente lo que quiere es eso, ¿no? Determinar cuál ha sido el beneficio, cuál ha sido la utilidad luego de haber hecho el estudio de mejora, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, lo que se hace, lo que han hecho es determinar el costo de producción antes, ¿no? O sea, acá vamos a tener dos periodos, vamos a tener un antes y vamos a tener un después, ¿no? Entonces tenemos que hacer un cálculo del costo de producción antes, un cálculo aproximado, ¿no? Donde ya sabemos, si hablamos de costo de producción, por ejemplo, tenemos los costos directos, ¿no? Tenemos los costos indirectos, ¿no? Que intervienen, ¿no? En la producción, pues tenemos ahí, ¿no? Mano de obra, materiales, ¿no? Materiales indirectos, mano de obra indirecta y los gastos administrativos, ¿no? De tal forma que tenemos el total del costo de producción, tenemos la producción ¿no? en ese periodo. Por ejemplo, acá están haciendo el cálculo por un periodo y el periodo es de un mes. No creo que serían los periodos más, digamos, adecuados, ¿no? Para nuestra realidad. Es decir, hacer cálculos mensuales, ¿no? Que podíamos proyectarlo a 6 meses o un año para hacer el cálculo de los indicadores, ¿no? O de los ratios financieros. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos el cálculo que están haciendo para 30 días un periodo y obtenemos un costo unitario, que es de 87.9. ¿Ok? Y luego tendríamos que hacer el mismo procedimiento, determinar el costo de producción, pero después, ¿no? Es decir, después de la mejora, ¿no? O sea, tenemos un costo de producción antes y un costo de producción después. Se entiende que mejoró la productividad. Por ejemplo, en el cuadro anterior tenemos que en un mes de producción se produjeron 300 pines, ¿no? Que es el producto que fabrica esta empresa. Y después de la mejora, ya producían en ese mismo periodo 390 pines, ¿no? Entonces, se supone que ahí estamos demostrando que hay una mejora, pues, ¿no?
Y nuevamente, como ya se está optimizando recursos y todo eso, pues el costo de producción, por ejemplo, el costo unitario, que en el antes era 87.9, baja en el después a 66.1. ¿Ok? Entonces ahí hay una diferencia, ¿no? Por lo tanto, si esto lo queremos de alguna forma resumir, diríamos, acá tenemos un antes y tenemos un después, ¿no? Entonces diríamos que antes teníamos una producción diaria de 10 unidades o 10 pines y después se producían 13. La producción en el periodo, es decir, en un mes 300, después 390 y el costo, ¿no? Unitario en uno 85, en el otro 67. Entonces acá lo que tenemos que hacer es decir, la comparación. Para hacer la comparación tenemos que hacer con las mismas unidades. Por ejemplo, un costo para 300 unidades antes 25.528. Ese mismo costo para la misma cantidad de unidades, ya con mejorando el proceso, se entiende, se reduce a 20.282, ¿no? Entonces, ahí hay una diferencia. ¿Cuál es esa diferencia, no? La diferencia es la que tenemos acá, 5.246. Esa es la diferencia, o sea, como un ahorro, ¿no? Como un beneficio, ¿ok? Hemos mejorado la productividad, ahora tenemos un costo de producción de 25.000, ahora para la misma cantidad nuestro costo de producción es 20.000, o sea, ahí hay una diferencia de 5.000, ¿no? Ese es el ahorro, ese es el beneficio, ¿no? Que tiene la empresa. Eso de ahí nos va a servir para nosotros elaborar nuestro flujo de caja, ¿no? Entonces podemos hacer tomando como beneficio, ¿no? Como el efectivo que es el beneficio, estos 5.246. Eso, si no me equivoco, lo podemos ver acá, ¿no? Acá está, ¿no? Periodo por periodo, ¿no? 12 periodos, ¿no? Costo de producción antes, costo de producción después. La diferencia es el beneficio, el ahorro, que es 5.246. Y en el periodo cero, ¿qué tenemos? Tenemos la inversión, pues, ¿no? Lo que se invirtió en hacer la mejora. Eso también tenemos que hacer. Eso va a ser nuestro trabajo, digamos. Ahorita calcular, en primer lugar, cuánto fue, ¿no? En cuánto fue el monto invertido en la mejora, teniendo en cuenta las horas hombre invertidas en la mejora, solamente en la mejora. Es decir, en la mejora, cuánto se invirtió en horas hombre, en materiales, en equipos, no sé, o sea, todo lo invertido, ¿no? En el periodo en que se desarrolló la mejora. Obviamente lo tenemos que estimar también, ¿no? Es decir, ¿cuánto fue el tiempo que duró la implementación de la mejora? Aproximadamente, pues señor, la mejora yo lo hice en 2 meses o en 3 meses. ¿Ok? O sea, producto de toda la implementación, se entiende, ¿no? O sea, porque tampoco podemos hacer una mejora en una semana o 2 semanas, ¿no? Tenemos que, más o menos, un tiempo estimado prudencial de 2 o 3 meses, tenemos que darle para la mejora, ¿no? Entonces, en 3 meses se planteó la mejora, se implementó hipotéticamente y se dijo, bueno, pues luego de la implementación se obtuvo los resultados que se plantean o que se están proponiendo, pero para implementar la mejora se ha tenido que invertir en horas hombre, ¿no? De todos los que participaron en la mejora, sus horas hombre, las horas hombre del investigador o del responsable de la mejora, los materiales, los equipos, los instrumentos que se usaron, ¿no? Igual hay que cuantificarlo, a cuánto asciende esos montos, ¿no? Que se invirtieron en materiales, en papel, bueno, todos los gastos, ¿no? Tenemos que hacer un cuadro, pues, de gastos. No lo clasificamos, ¿no? Recursos humanos, recursos materiales, ¿no?
Y al final tenemos un monto, ¿no? Que es el monto de lo invertido en realizar la mejora. Eso nos sirve para poner como periodo cero, porque eso es la inversión. Y como ustedes saben, en el flujo de caja, el monto que corresponde a inversión es negativo, pues, ¿no? Porque se supone que es un desembolso. Entonces, este monto que tenemos acá va a corresponder a ese periodo cero que corresponde a la inversión, y todos los demás periodos que tenemos acá van a ser los retornos, las utilidades, el beneficio, lo que se está ahorrando, ¿no? Producto de la mejora. Y eso lo podemos proyectar más o menos unos 12 meses y utilizar este flujo de caja, ¿no? Para hacer ya nuestro cálculo de el BAN, la tasa interna de retorno, el beneficio costo, ¿ok? Y con eso tendríamos pues la parte económica y la parte financiera resuelta, ¿no? ¿Ok? Digamos para los que están haciendo estudio de mejora. ¿Ok? Entonces ahora lo que queda de acá adelante es simplemente empezar a trabajar con los cuadros, ¿no? De costos, básicamente es costos, ¿no? Primero identificar bueno, vamos a decirle gastos, ¿no? Pero en realidad es inversión de todo lo que se gastó en la implementación de la mejora. Lo ordenamos, lo clasificamos, armamos un cuadro y vamos a tener el monto total de inversión para realizar la mejora. Entonces, teniendo eso, ya pasamos a hacer el cálculo de el beneficio o el ahorro, ¿no? Que ha tenido la empresa luego de la mejora. Y con eso tenemos los insumos para hacer nuestro flujo de caja. Teniendo el flujo de caja, ya podemos pasar a la siguiente etapa, que ya es prácticamente el cálculo de los indicadores, ¿no? O sea, de los ratios, pues ratio beneficio-costo, el ratio del, ¿no?, valor actual neto, que es el BAN, y el ratio de la tasa interna de retorno, que es la TIR, ¿no? Entonces, con eso ya tendríamos hecho el cálculo y con eso ya tenemos resuelto prácticamente 2 capítulos, ¿no? Que serían el capítulo 4 y el capítulo 5, tal como está en el sílabo. Entonces, eso, digamos, es la parte que ahora nos corresponde hacer. Ya tenemos capítulo 4, capítulo 5. Y ya el capítulo 6 ya es la determinación de la viabilidad del proyecto. Capítulo 7, conclusiones y recomendaciones. Ok, entonces ahora esto es la parte, digamos, económica, es la parte que tenemos que desarrollar en cuanto al capítulo que se nos viene de aquí adelante. No sé si está Marianela para poder explicar un poco lo que es el estudio de viabilidad. Pues no lo veo, creo, conectada, Marianela. A ver, si hasta ahí hay alguna pregunta. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Wilson? Buenas tardes. ¿Qué tal, profesor? Una consulta. El capítulo 4, más o menos, ¿en cuántas semanas debemos tenerlo listo? No, todo depende. Según la programación. Claro, la programación. Claro, tendríamos que ver el sílabo. A ver, vamos a ver. Acá tenemos. A ver, acá tenemos, estamos en la semana 10, dice evaluar y retroalimentar. Mejora capítulo 4 y 6. O sea, en estas semanas que quedan, es decir, semana 10, semana 11, semana 12, semana 13, o sea, hasta la semana 13,
hasta la semana 13 tenemos para desarrollar el capítulo 4, 5 y 6. O sea, Pero claro, las tenemos semanas que vienen. actualmente estamos en la semana 10, 11, 12, 13. O sea, tenemos 4 semanas, ¿no? Pero Ya. considero que 4 semanas es, bueno, pues desde mi punto de vista, ¿no? Es demasiado, me parece que es demasiado, pero eso se puede hacer en 1 o 2 semanas. Claro, claro, como ya son Teniendo los datos, prácticamente es armar los cuadros y correr nada más. No necesita mucho tiempo, me parece, ¿no? Lo importante es tener los datos, es decir, hacer los cálculos. Ahí es donde te va a consumir un poco el tiempo, es decir, hacer los cálculos, ¿no? Identificar los componentes, los costos, qué costos podemos considerar dentro de esa estructura. Básicamente ahí está el trabajo, porque una vez que ya tengas tu cuadro de inversión y determines tu beneficio, prácticamente el resto es cálculo, nada más, ¿no? claro. Me parece que 2 semanas es suficiente para hacer este trabajo, ¿no? Ok, profesor. ¿Ok? Ya. Entonces, creo que ese tiempo, pero sin embargo no hay que descuidarnos, tampoco ir avanzando, ¿ya? Con eso ya tendríamos, porque inclusive, a ver, si vemos el informe, tenemos en la semana 14 es informe final, exponer y retroalimentar. O sea, acá, por ejemplo, tenemos tranquilamente semana 14, semana 15, semana 16, que podemos ya hacer la revisión, la supervisión, la retroalimentación, para llegar a la semana 17, que es la exposición del trabajo final, ¿no? O sea, en realidad, si analizamos bien, por lo que yo estoy viendo, tenemos tiempo suficiente para poder terminar, ¿no? Con un trabajo bien hecho, bien sustentado, ¿ok? Así es que por ahí simplemente ya les quería, porque de acuerdo al sílabo, pues ir indicándoles, ¿no? En qué consiste este capítulo, ¿no? Que es el capítulo que corresponde como dijimos a ver, acá está, que es lo que corresponde, ¿dónde está? Está acá. Exactamente, acá está. A la parte económica, pues no, a los costos, y el capítulo 5 que corresponde a la parte ya de evaluación, ¿no? O sea, es decir, cálculo de los ratios, ¿no? De los ratios financieros. Entonces, de acá lo que queda en este capítulo es identificar, ¿no? Los costos, todos los costos que se va a incurrir en la implementación de la mejora, identificar y clasificarlos, agruparlos, luego armar una tabla y luego hacer otra tabla, pero ya con los costos de producción para saber en cuánto mejoró la productividad, ¿no? Eso es lo que tenemos que determinar. ¿Cuánto fue la productividad que se mejoró? Y eso cuantificarlo en términos monetarios para saber efectivamente cuánto fue el beneficio para la empresa, ¿no? Cuánto es el ahorro o el beneficio, ¿no? Eso es lo importante. Teniendo esos datos, lo demás es cálculo, ¿no? Que se puede hacer hasta en un día. Entonces, básicamente, en eso va a consistir el trabajo del capítulo 4, 5, ¿no? Que es lo que nos están pidiendo a partir de acá para adelante. Pero antes de ello, como digo, hay que terminar el capítulo 3. Ok, profesor, está bien. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien más, por favor, quiera intervenir? Pues bien, entonces, si no hay nadie más que quiera intervenir, a ver, pasaríamos a ver si podemos compartir pantalla. ¿Ok?
Antes de ello quiero, a ver si me permiten, por favor, un minuto, 30 segundos, un minuto. Cintia, ¿me escuchas, Cintia? Sí, profesor, lo escucho. A ver, Cintia, dime, ¿cómo va tu trabajo? Avanzando. Estoy avanzando. Algunas partes no entiendo, pero estoy avanzando. Estoy buscando más información. ¿Puedes compartir pantalla? Mm, ok, pero no he avanzado mucho. O en todo caso, Cintia, a ver, vamos a hacer una cosa. Si no puedes compartir pantalla, ¿me puedes mandar tu trabajo a mi correo? Sí, Quiero verlo, ya, por favor. De tu Word, ¿ah? El Word. sí, el Word. Ajá. Me lo envías a mi correo, ¿ya? Ok. Quiero verlo, tu Word, cómo está, Ujú, ¿ya? ok, Y ya para retroalimentar, digamos, ¿ya? ok. Muy bien. A ver, ¿quién más? Está Edith. ¿Está Edith? Bueno, Edith creo que no está conectada todavía. Bien, a ver, está María, está Wilson, Jennifer, que está bueno. A ver, ¿cuál de ustedes, quién de ustedes quiere compartir pantalla para ver su avance? A ver, profesor, yo comparto. A ver, Wilson, ok, vamos a compartir pantalla contigo. Dice, usted no puede, no puedo compartir. Ya, ahora sí. No, acá está. Ahí, ¿pueden observar? ¿Puede observar, profesor? Sí, ya puedo observar, sí. Ya, ya ahí está el capítulo 3, que es de la metodología de aplicación. El primer punto es el diagnóstico de la situación actual, ¿no? Ahí vemos una breve descripción una descripción general de la empresa, su misión, visión, ¿no? Y luego prosiguió con un diagnóstico de la situación actual de la empresa, ¿no? Para dar un enfoque general primero, para luego pasar con lo que nos importa, ¿no? Que es los procesos operativos. Ya ahí doy una pequeña introducción, ¿no? Qué es lo que voy o qué es lo que voy a mostrar a continuación, ¿no? Ahí estoy mencionando que voy a hacer un análisis de 9 proyectos que la empresa ha realizado en el tramo de los años 2015 y 2019, ¿no? Entonces ahí doy a introducción a esta tabla, ¿no? Que ustedes pueden observar ahí, que es la tabla esta tabla muestra el cumplimiento de los 9 proyectos que están siendo analizados, ¿no? Se desprenden estos factores, ¿no? El plazo esperado en días, el plazo real, su estado, ¿no? Si está retrasado o lo han entregado a tiempo, el incumplimiento, su penalidad y la penalidad que le corresponde a cada proyecto, ¿no? Ya luego muestro cómo he obtenido la penalidad diaria. No, ahí está, luego muestro ya los resultados, es un análisis de los resultados, ¿no? Por ejemplo, acá estoy mostrando la cantidad de la penalidad que le han aplicado a los 9 proyectos que estaban retrasados. Luego muestro cómo he obtenido el porcentaje, ¿no? Del incumplimiento de los plazos. Ya, y luego ya me introduzco en lo que son los procesos operativos de la empresa, ¿no? Doy una introducción y muestro los flujogramas de los procesos que ya he determinado anteriormente, los procesos que necesitan, ¿no? Necesitan mejora, ¿no? Las deficiencias que voy a mostrar a continuación, ¿no? Ahí está el matriz de análisis de valor agregado para mostrar también la situación de cómo se encuentran estos procesos, ¿no? Por ejemplo, ahí mostramos que el proceso de planificación técnica
tiene una actividad que no agrega valor a la empresa, ¿no? Que corresponde al 9%. Ella, acá luego doy un análisis, ¿no? De los resultados. Luego estoy mostrando el otro proceso de planificación, la planificación operativa, el proceso. Entonces también muestro el análisis de valor agregado. ¿No? Entonces acá determinamos que son dos actividades que en este caso representa el 18%, lo que nos da a entender o lo que evidencia las deficiencias que existen en ese proceso, ¿no? Por lo tanto hay que aplicar una herramienta o hay que mejorar su proceso para poder reducir o eliminar esas deficiencias. Luego muestro el otro proceso que necesita una mejora. En este caso ya son tres, ¿no? Son tres actividades que no agregan valor al proceso. Entonces también nos evidencia una clara deficiencia, ¿no? Además, en cada análisis de valor agregado ya estamos determinando, ¿no? El tiempo en horas para luego poder hacer un análisis, ¿no? En la mejora para poder saber en cuánto voy a optimizar el tiempo. Luego en el proceso de mejora, la metodología como es gestión por procesos, muestro un enfoque general, ¿no? del proceso de aplicación de la gestión por procesos, ¿no? Que es la identificación y selección de procesos. Luego la documentación de procesos que incluye la descripción y el análisis, ¿no? Y el análisis también tiene una serie de etapas, de pasos, ¿no? Los cuales son descritos cada uno, en qué consisten. La definición de procesos. Y luego en la definición de procesos tenemos una ficha, ¿no? Una ficha de procesos para poder definirlos. Ahí están los indicadores, los principales indicadores. Y luego ya introduzco las herramientas a utilizar, ¿no? Estas herramientas estas herramientas se van a aplicar haciendo un análisis previo, ¿no? Como hay una clara evidencia de hay una planificación inexacta o hay una programación inexacta de los proyectos, entonces según el PMBOK del PMBOK nos recomienda, ¿no? Esta fuente indexada nos recomienda que se debe aplicar el PER-CPM y el MRP para estos casos de planificación de proyectos. Entonces, según esta recomendación, ¿no? Ya se procede, ¿no? A la implementación. Ahí está la secuencia del proceso de diseño, del diseño propuesto para implementar el PER-CPM. Esta secuencia se ha establecido gracias al análisis también de una fuente indexada, ¿no? En este caso, este proceso, por ejemplo, es de un proyecto que se aplicó por estudiantes de la Universidad China de Minería y Tecnología. Entonces, como se vieron grandes resultados, ese proyecto se tomó como base, ¿no? Es por eso que he decidido implementar esta secuencia para poder implementar el PER-CPM. Luego describo cada paso en qué consiste, ¿no? Y luego hago un análisis de la matriz, realizo una matriz de las 5H, de las 5W y una H, ¿no? Para poder detallar, o sea, para poder determinar más detalladamente qué consiste esta herramienta, qué es lo que voy a obtener, qué es lo que tengo que hacer y quiénes intervienen, ¿no? En cada paso. ¿No? Acá en este análisis también establezco fechas, ¿no? En este caso creo que se van a tener que modificar esta fecha, ¿no? Porque, por ejemplo, dependiendo de la situación en que estamos, ¿no? Dependiendo cómo va progresando, entonces ya, dependiendo de eso. Pero, por ejemplo, ya he determinado las fechas, entonces tengo una secuencia para programar. Por lo tanto, ya ahí muestro un diagrama de Gantt
Por ejemplo, la implementación me duraría 7 días, ¿no? Del per CPM. Salvo que no, no estoy incluyendo, por ejemplo, el tiempo de control y seguimiento, ¿no? Que ya sería otro tiempo. Y no lo incluyo, porque en este caso estoy viendo nada más lo que es la implementación. Luego ya hago el desarrollo de la propuesta. Muestro la fórmula de los tiempos para sacar el promedio. Por ejemplo, en esta tabla ya muestro el listado de actividades, ¿no? de un proyecto estándar. La precedencia, la duración de tiempos, el optimista, el probable y el pesimista para poder obtener el promedio con su varianza. ¿Cómo he obtenido esos valores? Ya lo menciono anteriormente, ¿no? Con la fórmula que podemos observar. Luego ya hago la realización de la ruta crítica. ¿No? La ruta crítica nos detalla, ¿no? Cuál va a ser la duración óptima. Por ejemplo, ahí observamos que todas las actividades que he planteado anteriormente, la ruta crítica, en esta ruta crítica ya observamos, ¿no? Que existen 4 actividades que tienen holgura. Por en este ejemplo, la actividad E, la actividad K, la M y la P, ¿no? Que son las demás actividades. Tenemos que enfocarnos más en ellas porque puesto que no tienen que tener ningún retraso, ¿no? Por lo tanto, si hay un retraso en una de esas actividades de la ruta crítica, me conlleva un retraso en el sistema general. También, acá también muestro el diagrama de Gantt de la herramienta per CPM, ¿no? Para poder determinar la duración de cada actividad, ¿no? Por ejemplo, aquí también nos muestra las actividades que tienen holgura. Ya, luego la otra herramienta era la herramienta MRP. No, igual, ¿no? Esta misma secuencia también tiene como base fuentes indexadas de repositorios universitarios. Igual, ¿no? Los pasos de cada uno. Por ejemplo, ¿no? Esta secuencia es elaborar la lista de materiales a usar, ¿no? El análisis ABC, el GOCINTO. También incluye una capacitación de los trabajadores, ¿no? El programa de abastecimiento, luego desarrollo del MRP, ¿no? Luego el establecimiento de indicadores. De igual manera, ¿no? Cada herramienta es visto conveniente hacer un detalle general de cada herramienta para poder saber quiénes intervienen, ¿no? En cada paso, qué es lo que tengo que hacer y qué fecha tiene cada paso, ¿no? Para llevar un control. De igual manera, establezco su diagrama de Gantt para representar gráficamente la secuencia, la duración en días. En este caso, esta herramienta me duraría 13 días. Luego el desarrollo de la propuesta, ¿no? Ahí tengo el análisis ABC. En el rubro de la construcción se utilizan muchos materiales, ¿no? Existen diversos materiales, pero la mayoría son insignificantes en la medida por ejemplo, acá estoy tomando el nivel de significancia, lo estoy tomando de acuerdo al egreso que significa cada producto, ¿no? Ahí podemos observar en la cuarta columna el nivel de egreso. Entonces, de acuerdo a eso, se está haciendo el nivel de significancia. Este es el análisis ABC. ¿No? Acá voy a mostrar. ¿Está viendo el Excel, profesor? No, solamente estoy viendo el Word. A ver. Ahí. Y ahora sí, ahora sí. Ya, este es el programa de abastecimiento que he estado trabajando. Pero lo que quiero es, o sea, añadir un valor agregado. Es decir, poder tipificar esto de forma digital
¿no? Porque creo yo que al hacer este programa de abastecimiento, los proyectos, como son, los proyectos me traen un expediente técnico, ¿no? En todos los proyectos me traen un expediente técnico y dentro del expediente técnico hay un cronograma ya de materiales. Entonces yo creo que al hacer esto es como que casi estoy haciendo un poco más de lo mismo. Entonces para no, no hacer un poco más de lo mismo, estaba pensando en poder hacer un programa, o sea, programarlo. O sea, todo, por ejemplo, acá en esta plantilla, ¿no? Que ya la empresa cuente con esta programación, ¿no? De todos sus proyectos, cosa que ya no puede ya no lo calculen manualmente, ¿no? Todo sea digital. Creo que mejoraría aún más el proceso de abastecimiento, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo ya es digitar todo este programa en esta plantilla y esta plantilla adaptarlo a la empresa, ¿no? Creo que sería mejor a que se haga todo manualmente. A ver, ahí Porque, estoy viendo, a ver, Wilson, estoy viendo el BOM. ¿Puedes mostrarme? ¿Lo tienes? ¿cuál? Profesor. Profesor. Ok, está bien, ya, está bien. Ok. Claro, o sea, como digo, yo me he dado cuenta que cada proyecto, he estado revisando, y cada proyecto tenía, o sea, en su expediente técnico, tenía un cronograma, hay un cronograma de materiales. Entonces dije, al hacer este programa de abastecimiento, prácticamente estoy incurriendo en lo mismo, ¿no? O sea, de hecho que va a ser más personalizado, ¿no? Al realizar este programa de abastecimiento, pero sería mejor aún, que todo sea automatizado ya, ¿no? No calcularte esto manualmente cada vez que se va a realizar un proyecto. Claro, tiene que ser así, está bien, ok. Ya, ya. Un momento. Ya, entonces lo que estoy haciendo, lo que me faltaría nada más ahí es de digitalizar todo, el programa de abastecimiento, y ya lo tenía completo, ya lo tendría completo. Ya luego en los resultados, ya muestro, por ejemplo, el proceso de planificación técnica, la mejora que he realizado en cuanto a la secuencia, ¿no? Del flujograma del proceso de planificación técnica, y muestro el análisis, ¿no? Por ejemplo, en el actual se incurría en un tiempo de proceso de 17 horas, ¿no? En el propuesto ya son 12 horas, se optimiza 5 horas, ¿no? Lo que corresponde a un 29% con respecto al proceso actual. De igual manera, por ejemplo, en las actividades que no agregan valor al proceso, si se acordarán, al inicio les mostré que había una actividad, ¿no? Que correspondía al 9%. Entonces esa actividad se eliminó, ¿no? Lo que corresponde a una optimización del 9%. Entonces se observan, se evidencian los beneficios. Entonces, de igual manera, el siguiente proceso de planificación operativa, de igual manera, ¿no? Por ejemplo, el proceso actual tiene 13 subprocesos, y el flujograma, la secuencia que se propone, cuenta con 9 subprocesos. Entonces, acá, ya. Acá está el análisis. Entonces, este proceso de planificación operativa tenía 2 actividades que no agregaban valor al proceso. Entonces, la nueva secuencia se han eliminado ya. Entonces se ha optimizado un 18%. De igual manera, en cuanto al tiempo, se han reducido el 6.8 horas, ¿no? Lo que corresponde al 39% con respecto al proceso actual. De igual manera, el proceso de emisión de órdenes emisión de órdenes de compra, ¿no? Se optimizó el 72%, ¿no? Porque este es el proceso que más actividades que no agregaban valor al proceso tenía, ¿no? El 33%, si pueden observar ahí, se optimizó el 33%, ¿no? Y pueden observar, por ejemplo, de 9 subprocesos,
se redujo a 4, ¿no? Los demás no agregaban ningún valor, no eran necesarios. Entonces, en cuanto al resultado teórico del PERCPM, entonces acá no hubo problema, ¿no? Porque en cuanto al resultado de teórico PERCPM me lo da el diagrama de la ruta crítica, ¿no? Esa representación gráfica me permite, ¿no? Ver el tiempo óptimo. Entonces, en el actual, el promedio, ¿no? En cuanto se tendría que realizar un proyecto era 75 días, ¿no? El proyectado o el propuesto es de 59 días, ¿no? Lo que corresponde a un 21.33%. Entonces ahí se evidencian se evidencian los buenos resultados eh, que obtendría la empresa si opta por implementar, ¿no? Porque por ahora son propuestos, ¿no? No se han aplicado de forma real en la empresa, ¿no? Lo que sí lo que sí estoy tratando de implementar de una forma real es el MRP, ¿no? Puesto que eso lo estoy haciendo de acuerdo a un proyecto estandarizado que estoy tomando como base estoy tomando como base tanto los 9 proyectos como un proyecto que por ahora ha quedado estancado por el tema de la cuarentena, pero que ya se está reanudando en unas semanas, que es un proyecto en las oficinas del Poder Judicial de acá de Izaguirre. Entonces ahí estoy viendo ese proyecto para implementarlo de forma real. ¿No? Entonces esos son mis resultados, profesor. Muy bien, Wilson. Ok, sí, estaba observando que está. Sí, eso del MRP, por favor, porque eso en realidad, digamos, es importante también, ¿no? Y Claro, ya con claro. eso ya tienes. Solamente quería sugerirte algo al inicio del proceso, de donde tú mencionas al PMBOK. Entonces, Ya, si ya. bien es cierto, puede tomarse también como apoyo, pero ahí, por ejemplo, te sugiero que podamos mencionar específicamente al tema claro, ¿Qué tiempo proceso? el tema de ingeniería industrial, pues, ¿no? Tú sabes que nosotros también esto hacemos en el tema de investigación de operaciones. Claro, claro. O sea, simplemente decir, ¿no? La herramienta que se tomará va a ser el PERCPM, ¿no? Que bueno, Claro. es una herramienta que nosotros lo utilizamos y por ahí ya como referencia, ¿no? Pero no tanto, digamos, ponerle aquel, porque si no van a decir, esto es gestión de proyectos. Es cierto, Ya. ellos también lo utilizan, ¿no? Es una herramienta que lo utiliza, pero digamos, porque como tú estás haciendo gestión de procesos, entonces considerar que efectivamente es una herramienta ¿no? de la carrera Claro, que nos ayuda a hacer la programación, ¿no? Y listo. Y claro, ponerlo como referencia el PMBOK, ¿no? También, no hay problema. ¿Ya? ya, entonces ahí cambiar un poco Sí, la un referencia. poquito la redacción y hacer más mención al tema de las herramientas de nosotros, de la carrera. Porque el Industrial. PMBOK, digamos, es un tema un poco más general, ¿no? Claro, Nada claro. más eso. El otro es Ya. terminar el MRP. Sí, el MRP, como le digo, quiero digitalizarlo para no, o sea, para que a la hora de evidenciar los resultados, se, se evidencia un poco unos resultados mejores, ¿no? Porque creo que al hacer un poco más de lo mismo, puesto que como la empresa realiza más proyectos en producto de licitaciones, es decir, que son propuestos por el Estado, entonces esto ya tienen un expediente técnico. Y en su expediente técnico, en todos los expedientes técnicos que he revisado, hay un cronograma de materiales. Entonces, para no incurrir mucho en lo mismo, quiero digitalizarlo y también proponer, ¿no? De paso, esta nueva plantilla, ¿no? Adaptado a la empresa. Claro, por supuesto, eso va a ser tu aporte también, ¿no? Claro, claro. Ya. Y nada más, como le digo, me falta digitalizar nada más y programarlo, adaptándolo de acuerdo a los datos que tengo. Y ya calcularía los resultados y ya me quedaría.
Bien, Wilson, gracias. Gracias por tu participación. Efectivamente, sí estás avanzando bien. Ya prácticamente te falta poco para concluir el capítulo 3, ¿no? O sea, es que ya puedes ir tú haciendo tus cálculos, por ejemplo, de todos los costos que tú has incurrido para hacer la mejora, ¿no? Para poder determinar cuánto es el monto en unidades monetarias que ha sido necesario para realizar la mejora, ¿no? Y eso nos va a ayudar a construir el siguiente capítulo, ¿no? Claro. Profesor, ¿Ya? una consulta. Por ejemplo, para que este proyecto, por ejemplo, que todavía ya no se considere viable, al final se tiene que hacer una comparación, ¿no? Por ejemplo, los costos que, que incurro en la implementación de las herramientas y la comparación de eso con Oh, por ejemplo, con los gastos que he determinado al principio, por ejemplo, por ejemplo, en esta empresa, se evidencia un gran porcentaje de pago me olvidé, pago de de penalidades. penalidades, claro. Ajá. Obviamente, o Esa sea, comparación se hace al último, ¿no? claro, eso tiene que hacerse, es decir, tú tienes que determinar si con esto, por ejemplo, han disminuido las penalidades y eso es un beneficio, pues, Ya. definitivamente. Claro, o sea, ¿por qué es viable? Porque hay un ahorro y se está demostrando a través de los ratios financieros de que efectivamente, ¿no? La inversión realizada en la mejora, pues tiene un beneficio para la empresa, ¿no? Y ahí se tienen los ratios financieros que nos están demostrando eso, ¿no? Ya, listo, listo. Entonces, Claro. para ir avanzando con eso, ¿ya? ¿Cómo no te escuché? No, le consultaba como para irme proyectando, ya Ah, decir, no, no, por supuesto, claro. Por eso te digo, ahorita el siguiente paso es empezar a hacer los cálculos, ¿no? De todos los costos incurridos, ¿no? Que se va a considerar como inversión, ¿no? O sea, la inversión en la implementación de la mejora. Y eso ya hacer una comparación con los beneficios que se generan, pues, ¿no? O el ahorro, los beneficios. Por ejemplo, ya no se paga penalidades, por ejemplo, ¿no? Eso es un ahorro, un beneficio para la empresa, ¿no? ok, Entonces ya claro. ir proyectándonos y hacer el cálculo. Por ejemplo, en el caso tuyo tendría que ser mínimo 6 meses, ¿no? Es decir, en 6 meses, ¿cuánto se ahorró o cuánto fue el beneficio para la empresa? Ya. Pero Claro. en este caso, por ejemplo, como son proyectos, ¿cómo haría? El, No, es que, ¿en qué consiste? O sea, tu mejora, ¿qué te ha permitido? Porque tú estás diciendo mejora de la productividad, ¿sí? claro, claro, claro. Claro, tendrías que calcular, ahí se me fue, me olvidé, que en lo que es productividad tienes que hacer una comparación. Es decir, si tú estás diciendo para mejorar la productividad, entonces tendremos que comparar la productividad antes y la productividad después. Mm, Claro, ahí tenemos que hacer una comparación ahí en la parte final donde dice resultados. Ahí tenemos que comparar cuánto era, a qué, o sea, porque tu variable es productividad, entonces tú tienes que claro, tener claro, un cálculo de la productividad. sí. La pregunta del jurado es simple y sencilla, y se va a decir, oiga, ¿y para usted qué es productividad? Ujú, ¿Y cómo ha medido su productividad? ¿Y cuál es su productividad? ¿O cuánto era antes y cuánto es ahora, ¿no? claro, claro. Eso hay que calcular, ¿ya? O sea, cuando tú dices productividad, ¿a qué te refieres la productividad? Actividades desarrolladas en un periodo de tiempo o proyectos desarrollados. Pero en el caso tuyo, proyectos sería muy, digamos, muy subjetivo, ¿no? Tendría que ser enfocado al tema de proceso, ¿no? Por ejemplo, Claro, actividades o procesos realizados antes y procesos realizados ahora. Entonces ahí uno tiene que mostrar que efectivamente ahora has hecho más procesos o has desarrollado más procesos o has cumplido más procesos o has terminado más procesos utilizando el mismo tiempo, utilizando los mismos recursos o utilizando menos tiempo, menos recursos, ¿no? ya. Claro, o sea, ahorita eso me olvidé, se me pasó, o sea, tenemos que calcular sí o sí la productividad, porque tu título lo dice. Y Claro. para ti es una variable y eso lo tienes que tener ahí clarito.
y Sí, hacer la como ya, comparación. claro, como ya tengo los factores nada más, tendría que aplicar mi indicador nada más. Exactamente, tienes tu indicador, efectivamente. Tendrías que Claro. aplicar tu indicador, ¿ya? Ya. Ok, Para profesor, tener un muchas gracias. antes y tener un después y ver, pues, y justamente en función de eso también hay que calcular, pues, el beneficio que va a generar la empresa. Claro. Ujú. Ya, ok, profesor, muchas gracias. ¿Ya? Listo, Wilson. Gracias a ti. A ver, muchachos, ¿me escuchan? Sí, profesor. Carlos, a ver, Carlos, estamos, más bien, Carlos, te voy a pedir un favor, Sí, ¿ya? dígame. Junto con tus compañeros, a ver si te prepares para las 7:10, pues, porfa. Y ahorita yo tengo ahí una Ya. pequeña Ujú. reunión en línea que me va a durar Ya. 10, 15 minutos, entonces por ahí ya el tiempo nos va a faltar, ¿ya? ¿Está bien, Carlos? Ya, profesor. ¿Ya? Ujú. A las Sí, 7:10 arrancas tú, ¿ya? ya. Y también tus compañeros que faltan, ya continuamos con ellos, ¿ya? Ujú. Ya. Ok, gracias.